Colegio Oficial Internacional de Doctores, Doctores del Mundo Unidos. Sexta Ceremonia Internacional de Colegiación. Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Cátedras magistrales. Bueno, primero que nada, agradecer esta instancia de poder dirigirme a todos los asistentes. Venimos de varias partes, en lo personal vengo de Chile. Y lo que he querido en esta oportunidad, porque participé también siempre en una clase magistral en Lima, es hacer un reconocimiento a Karl Popper. Pensé que tiene muchos ángulos en los cuales podemos tomar a este austríaco, ¿no es cierto?, nacionalizado, pues británico, pero obviamente quiero centrarme básicamente en lo que es en la metodología científica. Y esto toda vez porque su racionalismo crítico se sustenta en tres grandes palabras: audacia, la resignación y la indulgencia. Palabras que, por supuesto, uno como ser humano le llama la atención. Pero para poder entender esta postura declarada por él mismo de agnóstico de Karl Popper, recordar, ¿cierto?, de que su familia fue de origen judío, pero que después se cambió, abandonó la instancia y pasó a toda la estructura luterana, y insistiendo, ¿cierto?, que él mismo se declaró agnóstico, y lo hizo por una razón muy simple. Él hablaba que era peligroso como se denominaban finalmente los judíos como el pueblo elegido, y lo comparó básicamente con situaciones como la raza elegida de Hitler. O sea, no tuvo buen puerto. Y indudablemente invitó, ¿cierto?, a que los judíos se integraran a la sociedad como lo había hecho su familia. Y esa fue la razón, ¿cierto?, que pasó, ¿cierto?, del sionismo al luteranismo. La siguiente. Ahí van a ir viendo en pantalla algunos aspectos fundamentales de Popper, que en definitiva fue descrito como el filósofo de la libertad que vivió todo el siglo XX y vio caer prácticamente todos los totalitarismos. Ese es uno de los grandes puntos, a pesar que bien sabemos de que en su juventud, ¿cierto?, él formó parte de las juventudes socialistas. No obstante, después se opuso a la estructura de Karl Marx con un enfoque totalitario, aunque fíjense que tuvo una grandeza de su parte porque reconoció en la intención de Marx en hacer que los más desposeídos pudieran lograr algo, y eso se agradece. O sea, una crítica potente, constructiva, básicamente. Y lo reconoció, por supuesto, los aportes de Marx desde el punto de vista de la sociología, en lo fundamental. Así que este filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia, como lo puede dar Marx, este filósofo de la libertad, no fue simple su vida, tuvo siempre necesitar demostrar algo más para poder ir avanzando en su pensamiento. La siguiente. Entonces,
en este racionalismo crítico, en el aporte potente de Karl Popper a la ciencia, basada, ¿cierto?, en estos macro conceptos de audacia. Él planteaba que tiene que haber una audacia para dejar lo viejo, lo tradicional, la teoría antigua, que hay que ser desafiante en todo lo que es la estructura, ¿no es cierto?, la estructura teórica o en sus conceptos o en sus definiciones o la teoría completa. Había que ser audaz, básicamente. Y para ello, ¿no es cierto?, invitaba a crear nuevas teorías. Esa es la base de la audacia. Y claro, ello se requiere, ¿cierto?, que el investigador tenga una resignación, la siguiente, por favor, una resignación. Porque la idea de que frente a un nuevo aporte, un nuevo conocimiento, esté dispuesto este investigador a que le refuten su trabajo permanentemente. De aquí donde todos conocemos cierto concepto de la falsación de Popper, básicamente, estar permanentemente refutando y dar una explicación de por qué hay viejas teorías que nunca más fueron sometidas a prueba, por así decirlo, y que todavía siguen vigentes y que no explican la realidad. Por lo tanto, es necesario estar constantemente buscando aquella parte que no se cumpla para poder... Y aún así, tratando de refutarla, ¿no es cierto?, mantener siempre la posibilidad, la situación de que en cualquier momento pueda hacerlo nuevamente. O sea, eso es constante, esta forma de pensamiento. Y claro, en la indulgencia está relacionado y tiene que ver con el error, el ser capaz, ¿cierto?, de aceptar el error, de aceptarse el error. Así es. Fíjense bien que de alguna u otra manera este pensamiento, algo que podría considerarse como no adecuado, porque inclusive Popper fue declarado positivista por el solo hecho de pertenecer al Círculo de Viena, círculo que difería a él bastante, digamos, de su postura. No obstante, logró acoplarse, ¿no es cierto?, a través del concepto de lo que es la metodología y la investigación. Es lo que lo llevó a desarrollar, ¿cierto?, una serie de actividades que condujo a eso. Destacar que de alguna u otra forma esa idea de explicar la realidad como corresponde. Porque si uno busca una definición simple de lo que es ciencia, simple, lo podemos entender como un conjunto sistemático de conocimiento, ¿no es cierto?, que nos ayuda a explicar una realidad que es amplia y compleja. Definición simple de lo que es ciencia. Entonces él partía justamente que era necesario que esa realidad que era amplia y muy compleja, habría que hacerla permanentemente entonces a través de la falsación. Esto es fundamental de Popper. Quiero destacar porque en el fondo este fue lo primero que hizo muy debajo y al alero, ¿no es cierto?, del Círculo de Viena, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la lógica de la investigación científica. Siguiente, por favor. Menciona aparte, y en la parte porque en realidad Popper parafrasea a Karl Marx, parafrasea en todo lo que fue su libro de historicismo, la miseria del historicismo, y justamente esto aporta, ¿no es cierto?, de una Segunda Guerra Mundial, si vivieron atrocidades, por supuesto, y bajo esa situación ya había dejado hace mucho tiempo su pensamiento socialista, y además él era un defensor del libre mercado, pero con intervención del Estado. En la parte de poder asegurar, ¿no es cierto?, algo más de equidad en la distribución finalmente de la riqueza. Era su postura, digamos, básica. Y claro,
él buscaba ciertos conocimientos objetivos que desarrollar. La siguiente, por favor. Esta idea de Popper finalmente de querer, ¿no es cierto?, separar de lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Es ciencia, lo que no es ciencia. Metafísica. Popper, ¿cierto?, indudablemente lo hizo desarrollar esta metodología que defendió hasta el final de su vida. Miren, metodología de investigación hay muchas. Lo importante es que acá se genera una suerte de innovación, ¿eh? Y lo que dice traer a colación, porque hoy en día todos hablando de innovación, ¿no es cierto?, tenemos una forma distinta de cómo se hace ciencia, cómo se construye. Y bajo ese argumento, claro, queda como una opción más, ¿no es cierto?, de cómo construir la ciencia, sobre todo en un mundo, en lo particular, de acuerdo a la primera exposición de mi colega doctor, planteo de que acá hay áreas que son separadas. Una área, ¿cierto?, en la investigación pura, como diría yo, que es responsabilidad de los doctores, independientemente de su aplicación. Y la maestría tiene por obligación, ¿cierto?, tomar ese conocimiento teórico y llevarla a la aplicación. O sea, a mi entender, esto está bien cuadradito, digamos. El mundo necesita continuamente seguir investigando, pero también necesita, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera su aplicación. Doctor, ustedes podrán decir que está equivocado, que es una postura personal. Profesor, el doctor está para construir ciencia pura. Ya vendrán los maestros, los magísteres, ¿no es cierto?, a aplicar, o cualquier investigador, si no tiene por qué tener grado académico, un investigador para llegar a la práctica de una aplicación. Vamos a ver un principio, ¿cierto?, de que comentaba también Popper a través de lo que se entendía como método científico. Método científico que finalmente es a través del cual se construye la ciencia. Y de un formato, quise traerlo como un tributo a Karl Popper. A veces es curioso hablar de Karl Popper si no hablamos de Thomas Kuhn, porque son en realidad los dos filósofos científicos, por así decirlo, del siglo XX, que tenían, por supuesto, mucho antagonismo, pero ya habrá ocasión de hablar también de Thomas Kuhn. Finalmente, la siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que sustenta, ¿cierto?, la falsación de Popper, donde se destaca ahí, obviamente, que el método inductivo no lo considera para nada. La siguiente, por favor. La idea, justamente, de someter permanentemente la teoría en forma rigurosa para ver, ¿cierto?, si en un momento determinado no constituye, ¿no es cierto?, una explicación valedera de esta realidad que es amplia y compleja. Entonces él dice que el avance de la ciencia, la siguiente, por favor, consiste justamente en falsear y no de probar lo que en definitiva descubren los investigadores. La siguiente, por favor. En esta parte, ¿cierto?, indudablemente va a hablar que una idea, cuando no es falseable, nunca es falsa, pero tampoco dice con respecto al futuro cómo lo vamos a clasificar, y ese me deja la duda permanente. Y finalmente la última, por favor, para finalizar, ¿no es cierto?, que al final de cuentas, en un aspecto tan subjetivo, donde el hombre es el medio del fin y el fin de cualquier proceso de investigación, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, distintos casos de la ciencia exacta, donde el hombre solamente es el fin de cualquier proceso de investigación, más aún, siendo el hombre el medio y el fin de cualquier proceso de investigación, con mayor razón, la parte de falsear lo que se va descubriendo tomaría para Karl Popper una mayor relevancia. Muchas gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores, Doctores del Mundo Unidos.